Muy buenas y sean bienvenidos al tema número 3 del módulo 4, Ejecución de medidas y beneficios especiales de reinserción social, realizado por mi persona, el profesor Luis Miguel Ortega Morales. Como breve introducción, tenemos que mencionar que el objetivo del presente tema es el de demostrar al lector que las personas que han delinquido pueden optar por los beneficios penitenciarios para acelerar su libertad. De esta manera abordaremos puntos importantes del derecho penitenciario. Una vez desarrollado cada uno de estos temas, entenderemos que en Bolivia los recintos penitenciarios tienen como fin la rehabilitación de aquel privado de libertad, para que de esta manera pueda reinsertarse a la sociedad como un ser humano de bien. Nuestra legislación permite a los mismos presos acceder a un trabajo o educación dentro de los mismos establecimientos penitenciarios, para lograr acceder a los distintos tipos de beneficios penitenciarios como la libertad condicional, la redención, la suspensión condicional, el extramuro, entre otras. Sin embargo, en nuestra actualidad se ve un gran hacinamiento al interior de todos los penales, como fue mencionado en los anteriores temas. Esto debido a que los reos han hecho de la delincuencia una forma de vida, sin que exista una seguridad ciudadana efectiva, toda vez que al existir estos beneficios penitenciarios, los presos tienen las facilidades sin restricciones para obtener su libertad. Continuando con el tema, como marco de fundamentación teórica, tenemos que comenzar hablando nuevamente sobre la Ley de Ejecución Penal de Supervisión, haciendo mención que el 20 de diciembre de 2001 esta fue promulgada y publicada como la Ley número 2298, cuyo objetivo central es regular la ejecución de las penas y medidas de seguridad, el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso, así también como el de la pena, y la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal. Esta ley adopta un sistema progresivo en la ejecución de la pena, estableciendo los derechos y obligaciones de los procesos y regula la administración penitenciaria. Esta ley es un gran avance en la consolidación del Estado de Derecho a través del cumplimiento de la Ley de Ejecución Penal. Pero entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo de la ley presentada? La ley presenta como objetivo regular la ejecución de las penas y medidas de seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes, ya sean el juez de ejecución penal o el juez de sentencia, el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y de la pena como beneficio para el detenido, preventivo o el sentenciado, la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal, siendo así que la privación de libertad obedece a un cumplimiento de una pena o medida cautelar personal dispuesta y conforme por ley. Como finalidad de la pena, se puede evidenciar que la principal motivación de esta ley es el cumplimiento de las penas y su finalidad. En ese sentido, pretende hacer respetar los derechos de los privados de libertad. Para el autor Nietzsche, la pena tiene como fin mejorar aquel que la impone. La prevención especial persigue como meta apartar al autor de futuros delitos. En opinión extendida en la doctrina, la de señalar que la prevención de futuros delitos, actuando sobre el delincuente para que no vuelva a delinquir, se consigue por medio de una triple dimensión, corrigiendo al corregible, que es la que genéricamente se denomina resocialización y que es el efecto más desarrollado o al menos el que más identifica a esta forma de prevención para mostrarla en su vertiente más positiva, intimidando a través de la condena al que todavía es intimidable y finalmente haciendo inofensivo mediante el internamiento que conlleva la privación de libertad a los que no son corregibles ni intimidables. Entonces, si hablamos de formas de prevención, es necesario hacer mención de las dos principales, de las cuales son la prevención especial positiva y la prevención especial negativa.
Para Zaffaroni, la prevención especial positiva se trata de una imposibilidad estructural que no resuelve el abanico de ideologías, resocialización, reeducación, reinserción, repersonalización, reindividualización, reincorporación. Todas estas van de la mano de las ideologías Estas ideologías se hallan tan deslegitimadas frente a los datos de la ciencia social que se esgrime como argumento en su favor la necesidad de sostenerlas para no caer en un retribucionismo irracional que legitime la conversión de las cárceles en los campos de concentración. Como análisis tenemos que, en teoría, la prevención positiva de la pena expresa como concepto doctrinal, donde el preso al integrar a un recinto, el objetivo principal radica en que éste reformule su forma de vida y la reencamine a un lado positivo para la sociedad. Pero contrariamente, la prevención especial negativa nos indica de que para la prevención especial negativa, la criminalización también se dirige a la persona criminalizada, pero no para mejorarla, sino para neutralizar los efectos de su inferioridad a costa de un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo social. En general no se enuncia como función manifiesta exclusiva, sino en combinación con la anterior. Cuando las ideologías fracasan o se descartan, se apela a la neutralización y eliminación. En resumen, podemos decir que la prevención tiene 4 aspectos: el aspecto general positivo, el aspecto general negativo, el aspecto especial positivo, el aspecto especial negativo, en el cual el primero, el aspecto general positivo, vendría a ser la obediencia social al derecho. El aspecto general negativo vendría a ser la intimidación a la sociedad. El aspecto especial positivo, la resocialización del delincuente. Y el aspecto especial negativo, la neutralización del delincuente. Según el autor Jacobs, considera a los detenidos personas competentes, capaces de ser culpables y de expectativas normativas. Sucede que junto a ellas hay individuos que denotan peligrosidad social, que no son personas competentes para la estructura social, pero que por su actitud no se dejan obligar por las normas. A ellos hay que neutralizarlos, como a niños peligrosos, como a los enfermos mentales, como a los animales peligrosos, como la custodia de seguridad. Claro que hay que tomar que esta consideración por parte de Jacobs en la actualidad se la tomaría como excesivamente extremista. Continuando con el tema, hay que tocar el punto de la teoría de la res. La ejecución de la pena tiene por objeto lograr en el condenado la aplicación de la teoría de la res. Esta se la compone por la reeducación, la reincorporación, la readaptación, la repersonalización, la resocialización y la rehabilitación. Como primer punto, la rehabilitación. Para el autor Ramón Sullo, la reeducación viene del latín repetición y educarse de criar a un niño. En el derecho penitenciario, la reeducación se refiere al estudio sociocultural y socioeducativo del adulto que se encuentra sometido a pena privativa de libertad en un establecimiento penitenciario, al que a partir de su incorporación a esta institución se le conoce como interno. Para la educación, el interno espera recuperación de su personalidad que le ha sido parcial o totalmente recortada, de haber participado en la comisión de un delito o por comisión de una determinada actividad, claro que debidamente comprobada. Entonces, en el análisis podemos decir que este autor trata de demostrar que una persona, al ser insertada en un centro penitenciario, no debe perder el derecho a la educación, por cuanto este derecho le corresponde para poder recuperar su personalidad. Como segundo punto, la reincorporación. El mismo autor, Ramos Sullo, nos dice que este consiste en que el imputado, al perder su libertad por disposición del juez penal, no puede incorporarse a una determinada sociedad porque se encuentra dentro de los linderos del mal, denominada subcultural carcelaria. Es decir, se refiere a que al estar una persona privada de su libertad, es difícil que pueda reincorporarse a la sociedad, por cuanto vive en una subcultura carcelaria. Sin embargo, uno de los fines de esta pena
es posibilitar al condenado a reinsertarse en la sociedad. Punto 3. La readaptación. Para el autor Ramón Suyo, la readaptación consiste en que la persona humana, antes de ser sometida a pena privativa de libertad, se presume haber estado adaptada a las normas sociales, culturales, valorativas y jurídicas de una determinada sociedad. Con su participación comprobada en un ilícito penal contra objetos patrimoniales o sujetos, la ley estipula la pérdida progresiva de algunos derechos que tenía como estuvo gozando de libertad. Esta limitación de derechos de la persona sometida a proceso judicial equivale al quebrantamiento ético y moral, aunque el sujeto activo dejó de respetar los bienes ajenos, lo que atiende a perjudicar a las personas, a los valores morales, espirituales y valorativos, así como a sus bienes patrimoniales desajustados de una manera u otra, el equilibrio de la llamada paz social y el desorden ocasionado por determinadas personas. Es decir, la readaptación trata de que el derecho de la persona detenida sea limitado a sí mismo, hacer que éste valore la no total aplicación del mismo como lo era cuando éste se encontraba fuera de la misma, con el fin de que pueda apreciar dichos derechos que él arrebató sin arrepentimiento alguno y que se espera que cree conciencia en el mismo. Cuarto punto, la repersonalización. Para el autor Ramón Suyo, la repersonalización consiste en que el Estado reconoce a la persona humana y su dignidad que adquiere desde su nacimiento, incluso desde su concepción, y se caracteriza con el fin supremo de la sociedad. Cuando una persona está privada de libertad, la personalidad del detenido se va extinguiendo progresivamente, uno de los más notorios aspectos de la pérdida de determinados derechos fundamentales. Es decir, en este caso estamos ante un sujeto despersonalizado. Todo individuo tiene la personalización de que éste pertenece a algún lugar, y al no tener esto, el individuo se siente excluido de la misma sociedad, por lo cual provocará que repercutan acciones en contra de la misma. En el análisis podemos entender entonces que este es un concepto que atañe solamente al ser humano como persona única, de manera que es un mismo ser quien se debe dar cuenta entre el bien y el mal que hace uno, y que se logra ganar o perder con su propio actuar ante el resto de la sociedad. Quinto punto, la resocialización. La resocialización nos hablan de dos aspectos, el aspecto realista y el aspecto idealista. En el aspecto realista, el reconocimiento científico de que la cárcel no puede resocializar sino únicamente neutralizar, que la pena carcelaria para el delincuente no representa en absoluto una oportunidad de reintegración, sino un sufrimiento impuesto como castigo. Se concreta en un argumento para la teoría de la pena, debe neutralizar al delincuente y representar el castigo junto por el delito cometido. Para el autor Tomás Molina, a su ingreso a la cárcel, el recluso encuentra un mundo diferente al que necesariamente debe adaptarse. Además, esta pena de sufrir castigos de sus propios compañeros de prisión, que van desde el aislamiento hasta los malos tratos, la extorsión y la muerte. Este proceso de adaptación al sistema de vida de la cárcel va en sentido adverso al que pretende el tratamiento de resocialización. A través de la prisionización, el preso adopta en mayor o menor grado los usos y costumbres, tradición y cultura de los establecimientos penitenciarios. Para el autor Tomás Molina también la prisionización recibe un sobrenombre, desarrolla hábitos en el hablar, comer y vestir. Los efectos negativos de la prisionización para el tratamiento de resocializador son evidentes. A esto se debe que penalistas de renombre como Eugenio Zaffaroni, Muñoz Conde y otros señalen el fracaso rotundo de la ideología fundamento de que en la falta de libertad que existe en una prisión es imposible conseguir un efecto resocializador del delincuente. Con relación a la teoría realista de la resocialización, cabe mencionar que los autores hacen hincapié en que lo único que se logra con la privatización de libertad es el efecto neutralizador del delincuente, porque debido a las condiciones actuales de los centros penitenciarios es casi imposible lograr los efectos de las teorías de la res.
En este sentido, sería inútil enviar a los delincuentes a los penales porque no se cumple la finalidad de la pena, la resocialización en el aspecto idealista. Nos indica que el reconocimiento del fracaso de la cárcel como institución de prevención especial positiva lleva en el segundo caso a la afirmación voluntarista de una norma contradictoria, según la cual la cárcel, no obstante, debe ser considerada el sitio y el medio de resocialización. En realidad, el reconocimiento de carácter contradictorio de la idea de resocialización aparece a veces en la misma argumentación de los sostenedores de las nuevas ideologías de tratamiento. Para el autor Ramos Ulloa, la resocialización se entiende en este concreto caso como la acción del interno a que se reintegre a la sociedad y a la familia, pero debe retomar el camino digno, correcto, respetando a todos y cada uno de los valores que se encuentran en la heterogénea sociedad. En el análisis de la misma, podemos definir de que la teoría idealista de la resocialización afirma que, aunque se reconozca que la cárcel no es buena para el delincuente, debe cumplir la resocialización toda vez que existen las condiciones para que el delincuente adopte medidas y considere necesarias para lograr esa reeducación y readaptación, de manera que esta teoría idealista la logra alcanzar aquel individuo que quiera lo mejor para su persona. Como sexto punto, tenemos la rehabilitación. Para el autor Ramos Ulloa, la rehabilitación es el efecto de habilitar de nuevo o rehabilitar su estado sociocultural y psíquico social a una persona o a un interno que total o parcialmente ha perdido lo que disponía antes de ser sometido a pena privativa de libertad. La rehabilitación implica la restitución al uso y goce de los derechos legales, físicos, psicológicos, sociales y otros que le fueran privados accidental o temporalmente. Es de presumir que el condenado se reintegra a la sociedad con permiso y anuencia de la autoridad jurisdiccional competente, previa a la realización de un diagnóstico de su personalidad como de su conducta desarrollada durante el tiempo que estuvo sometido a la pena de libertad. La rehabilitación debe ser tomada muy en cuenta a efectos de presentación, toda vez que en la actualidad todos los condenados que obtienen su libertad mediante los beneficios sociales logran ese fin demostrando que se han rehabilitado. En ese sentido, la finalidad de la pena y la teoría de la res habría cumplido su finalidad, aportando nuevamente a la comunidad como un individuo que es capaz de convivir en sociedad respetando las leyes y a las personas. Beneficios y medidas especiales de control. Según el decreto presidencial 3519, el decreto presidencial tiene por objeto establecer la concesión de amnistía, indulto parcial o indulto total por razones humanitarias a personas que se encuentren privadas de libertad de conformidad a las disposiciones establecidas en el presente decreto. Concesiones, requisitos, prohibiciones, exclusiones y trámites son los que se encuentran dentro de este decreto, haciendo una amplia gama sobre cómo detallar la profundidad del contenido de esto. Serán mencionados en la clase presencial. Muchas gracias.